a un sentido tonto e irracional, corrompido del propio valor. O sea, de una persona que se siente más que los demás, sin ninguna base, ¿verdad? El Salmo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, o sea, al arrogante, al soberbio, el Señor lo mira de lejos. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido, hermano. ¿Por qué es tan importante saber lo que es la soberbia, hermanos? ¿Por qué es tan importante en esta noche? ¿Por qué les di la definición y todo esto? ¿Por qué? Porque esta unidad trata de eso, de los soberbios. Entonces, para tener un trasfondo, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo lo que es el Abdías, capítulo 1, versículos del 1 al 4, hermanos. Si alguien me quiere apoyar con la lectura del día de hoy, se lo voy a agradecer. Valiente ahí que quiera leer la palabra de Dios en esta noche. Amén, amén. Valienta. Dice así: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Te moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Si vemos cómo les dice el Señor, manda a gente que pregone por las ciudades y les dice: levántense y levantémonos, vamos a ir a acabar al pueblo de Edom. O sea, es un mandato que el Señor ordena que se haga, porque Él dice: ¿quién me va a derribar de aquí? ¿Quién puede contra mí? Como diciendo: yo las puedo todas y nadie llega aquí. Mucha gente depositaba su dinero en los bancos de esa ciudad porque nadie podía entrar. Era una ciudad muy fortificada que nunca la podían derribar según los ojos de ellos, ¿verdad? Como ya mencioné, tenemos mucha información acerca de Abdías. Sin embargo, su profecía se centra en un enemigo muy conocido del pueblo de Israel. Este pueblo de Edom, hermanos, si nos recordamos, cuando el pueblo de Israel venía de Egipto, que venía en sus 40 años, intentaron pasar por el pueblo de Edom, por las montañas, y el pueblo de Edom dijo: por aquí no puedes pasar. Y era un lugar estratégico, o sea, para pasar para el otro lado tenían que pasar por esas montañas. Y le dijo: te prometemos que no vamos a agarrar nada de lo que tienes, ni agua, ni comida, ni nada, nada más déjanos pasar por ahí. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y Edom no los dejó pasar. Así que ellos tuvieron que darle la vuelta para poder llegar a la tierra prometida, y se les alargó más. Entonces ese es el pueblo de Edom. Gloria a Dios. Entonces ellos eran pues los enemigos del pueblo de Dios, ¿verdad? Los edomitas eran los descendientes de Saúl, y vivían en una ciudad situada muy estratégicamente, de difícil acceso, al sur del Mar Muerto. Este pueblo se había hecho enemigo del pueblo escogido del Señor, a pesar de que eran parientes, porque eran descendientes de Saúl. O sea, relativamente eran como primos segundos, ¿no? Digamos, parientes cercanos, pues venían del primos hermanos, ¿verdad? Claro que sí, sí, primos hermanos, así es. Eran descendientes, pues eran familia. Entonces ellos tenían que ayudarles, pues, como familia que somos, ¿verdad? Así como están pidiendo que le demos una ayuda a la hermana Ana, ¿verdad? Así como somos hermanos, de la misma forma, tenemos que estar ahí. Entonces estos vivían en una ciudad situada muy estratégicamente, como les decía, de difícil acceso. Este pueblo se había hecho enemigo del pueblo escogido del Señor, a pesar de que eran familiares cercanos y que tenían que ayudarlos. Ellos nunca lo hicieron, hermanos. Con el tiempo, estos edomitas, al estar en esas ciudades tan fortificadas, se han vuelto orgullosos, hermanos, y arrogantes, hermanos. Soberbios. Usaban puras Michael Kors y Louis Vuitton y decían al Swami, nomás, ¿verdad? Así eran, pues, para que más o menos, ¿verdad? Su orgullo consistía en que, pues, su ciudad
estaban en la cima de la montaña y que nadie les podía entrar. Esta ciudad conocida como Petra era la ciudad capital, hermanos, de ese lugar. Pero Dios envió a Abdías a pronunciar juicio sobre Edom a causa de su arrogancia, hermanos. En los versículos 2 y 4, que dice, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, Él lo está profetizando como que Él ya lo está viendo. Ya ve que el Señor cuando te da palabra, nosotros estamos en el presente, pero el Señor está en el futuro ya, ¿verdad? Está hablando de lo que está viendo más adelante. Dice, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Quién será el que me va a derribar a tierra? Dice, Dios lo haría pequeño. Y esto no se refería solamente al territorio, hermanos. Él estaba refiriendo a su carácter de ellos. Al ser arrogantes, los iba a hacer pequeños, hermanos. Los iba a humillar. Gloria a Dios. Por su orgullo y arrogancia. Él los quebrantaría, los humillaría y los haría polvo. Después soplaría sobre ellos para desaparecerlos por completo, hermanos. No los iba a dejar ni el rastro, hermanos. No quedaría nada, así como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? Como hemos visto en otros versículos anteriormente. Cuidado, amado hermano, si la arrogancia está entrando en nuestras vidas, hay que pedirle perdón al Señor y que nos ayude, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a estar viendo el inciso B del capítulo número 1 y vamos a estar leyendo lo que es Abdías, del capítulo 1 del 10 al 21, hermanos. Si me pueden ayudar con la lectura, vamos a leerlo todos juntos para que no nos vaya a agarrar el sueño. Yo digo el capítulo 10, ustedes el 11, yo el 12 y ustedes el 13, ¿verdad? Para que nos metamos en la lectura, ¿verdad? Empiezo yo. ¿Están listos? ¿Tienen todos sus Biblias abiertas? Gloria a Dios. Dice así: por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que extraños por delante, llevaron extraños cautivos y extraños se entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haber alegrado de los de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su desvanecimiento. No debiste haber mirado su mal en el día de sus quebrantos, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. En el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob operará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Los de Negev poseerán el monte de Esaú, y los del Selah a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y de Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos, hasta Serepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. ¿Todos juntos? Y subirán salvadores monte de Sion para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Gloria a Dios, hermanos. Sí, lograron captar algo de la palabra. Yo sé que a veces lo leemos y a veces es un poquito complicado entenderlo, ¿verdad? Pero le está hablando claramente lo que va a hacer el Señor y por qué lo está haciendo, ¿verdad? Ahí nos describe la palabra cómo es que ellos venían a atacarlos al pueblo de Israel, y ellos desde el cerro, desde el monte, ahí donde estaban viviendo,
estaban observando cómo los atacaban. Lo voy a tratar de actualizar en este momento, ¿verdad? Si sabemos la tragedia que ocurrió allá allá en México, ¿verdad? De personas que estaban haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Estaban robando gasolina, se aprovecharon de la situación. El pueblo de Israel no estaba haciendo, bueno, quizás estaba haciendo algo malo, ¿verdad? Por eso Dios les mandó a juicio, pero había gente que estaba robando la gasolina, ¿verdad? Y muchos dicen diferentes opiniones, cada cabeza es un mundo y cada uno opina dependiendo de su situación en este momento. Y dicen, lo tienen merecido porque estaban robando. Otros dicen, ¿para qué piden dinero? Estaban robando, o sea, tienen tuvieron lo que tuvieron por merecerlo. Y de repente dices tú, o yo pienso, ¿verdad? ¿Por qué puedes opinar así de alguien que ya murió? Calcinado, en situaciones difíciles, corriendo, tratando de salvar su vida. Murieron en esa situación. Ya tuvieron su merecido. ¿Por qué sigues hablando mal de una persona que ya pagó con su vida lo malo que hizo, ¿verdad? Sin embargo, solamente es un ejemplo. El pueblo, y estaban observando, y lo que me refiero es de que el pueblo de Edom estaban observando la desgracia que venía con Israel en este momento. Y ellos se reían. Y si alguien venía que, por ejemplo, estaba el pueblo allá, ¿ah? Lo estaban matando, lo estaban tomando esclavos, la situación que fuera, y el pueblo de Edom estaba aquí viendo, y si veían que venía uno por acá corriendo, ellos mismos lo agarraban y se los mandaban para atrás. Aquí está este que te estaba escapando, mira, primos, hermanos, parientes cercanos estaban haciendo eso. Entonces el Señor dice, no debiste haberte parado en esa esquina a agarrar a las personas. Dice, no te debiste parado en las encrucijadas, no debiste haberte jactado de lo que estaba pasando, no debiste haber hecho nada de eso. Porque la justicia es del Señor, la justicia es de Jehová. Él es el que va a encargar de lo que sea, de lo que te han hecho mal, el Señor se va a encargar en su momento. No nosotros. No nosotros. Entonces, Abdías declara en su profecía, aparte del gran orgullo que tenía el pueblo de Edom, por todo lo malo que habían hecho. O sea, aparte de que eran orgullosos, aparte de eso todavía estaban haciendo esto. Que al pueblo de Israel lo entregaban cuando estaba pasando en situaciones. Dice, además de eso también sería juzgado por la injuria a su hermano Jacob. Como dice en Abdías 10, por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. No le está diciendo por el pueblo de Israel, está diciendo por el hermano Jacob. O sea, le está trayendo a recuerdo que esto es una cosa familiar, es una cosa personal. No está diciendo, esto nada más es por lo de hace un año que hiciste, no. Está diciendo, por todo lo que has hecho desde que eran hermanos ustedes dos, por todo eso te estoy juzgando. O sea, por eso dice que el Señor es paciente para hacer su justicia. A cada uno le llega su hora, a cada uno le va a llegar su juicio, a cada uno le va a llegar su momento. A todos nos va a llegar si estamos haciendo algo mal, en nuestro momento. Quizás ahorita estamos pasando bien, quizás ahorita estamos haciendo lo malo y nadie nos está haciendo juicio, pero el Señor sabe cuándo lo va a hacer. Y si no nos has hecho juicio, hay que pedirle perdón al Señor y arrepentirnos, ¿verdad? Y hacer lo bueno. Pues dice que por esa injuria de sus hermanos. Significado de injuria dice que es una ofensa o agravio a una persona. Es un delito penal, hermanos. Alguien te puede demandar por esta situación, por la injuria, contra el honor de una persona. Es como cuando alguien está hablando mal de alguien sin tener un fundamento verídico, ¿verdad? Solamente para crear una mala fama de esa persona. Eso es una injuria. Es un hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor, credibilidad, específicamente cuando es injusto. Pues Edom se había quedado de brazos cruzados mientras los enemigos atacaban al pueblo de Israel. Abdías insiste en esto, usando el nombre de Jacob en vez de Israel. Este es un recordatorio de los pleitos de familia que habían tenido siglos atrás. Los edomitas se alegraban de las derrotas del pueblo de Israel, se regocijaban por las derrotas de sus hermanos. Lo que es peor, Edom había participado en la cruel labor de saquear a Jerusalén en los tiempos de conflicto. Muchos expertos piensan que los edomitas ayudaron a los enemigos del pueblo de Dios en la caída de Jerusalén en el año 586
antes de Cristo.